Cuando pensamos en un juicio, seguro nos vienen a la mente escenas de películas, con abogados apasionados y jueces con su martillo. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar qué es, en su esencia, un proceso judicial? ¿Cuál es la teoría, el esqueleto invisible que lo sostiene todo? Bueno, hoy vamos a meternos justo ahí, a desentrañar la naturaleza jurídica del proceso. Detrás de cada demanda, de cada testimonio, de cada sentencia, hay una estructura teórica que lo define todo. ¿Acaso es como un contrato? ¿O es una relación impuesta por una autoridad? ¿O quizás es algo mucho más caótico? Miren, esta es la pregunta que ha mantenido ocupados a los juristas durante siglos. Los primeros intentos por resolver este acertijo, pues buscaron la respuesta en un terreno bastante conocido, el derecho privado. La lógica era simple. Si dos personas tienen un conflicto, la solución debería parecerse a algo que ellas mismas puedan crear, como un acuerdo. Esta idea se inspira principalmente en la litis contestatio del derecho romano. En aquel entonces, para que un juicio pudiera arrancar en serio, las dos partes tenían que estar de acuerdo, tenían que aceptar la fórmula del juicio. Sonaba lógico, ¿no? El proceso nace de un acuerdo de voluntades, casi como firmar un contrato para resolver un pleito. Pero a ver, ¿realmente es así? Aquí es donde toda la teoría empieza a hacer agua. Como lo dijo de forma magistral el jurista Eduardo J. Couture, ver un acuerdo voluntario en un proceso es, básicamente, subvertir la naturaleza de las cosas. Y es que, seamos honestos, a nadie lo llevan a juicio por gusto. El demandado es arrastrado a la fuerza, no llega ahí por un amistoso acuerdo de voluntad. Ojo, hubo un intento de rescatar esta idea con la figura del cuasicontrato, que es como un contrato que la ley da por hecho que existe, pero en el fondo seguía siendo una explicación súper forzada. El proceso es por naturaleza coactivo, no voluntario. Estaba claro que la respuesta no estaba en el derecho privado. El verdadero cambio, la verdadera revolución en el pensamiento, llegó cuando los teóricos dejaron de mirar los acuerdos entre particulares y levantaron la vista para ver a un jugador mucho más grande en el tablero, el Estado. Y el nombre clave de esta revolución es el del jurista alemán Oskar von Bülow. Su trabajo, allá por el siglo XIX, cambió por completo las reglas del juego y, la verdad, sentó las bases de cómo entendemos el derecho procesal hoy en día. Bülow propuso algo que fue un bombazo. El proceso no es una relación entre las partes, sino una relación jurídica de derecho público. Esto es crucial. Significa que cuando inicia un juicio, nace una relación totalmente nueva, una que es independiente del problema original. Y en esta nueva relación, el Estado es un participante activo y central. Esta idea nos permite visualizar el proceso de una forma completamente diferente. Ya no es una línea recta entre el que demanda y el demandado. No, ahora es un triángulo. Claro que las partes están conectadas entre sí, pero, a su vez, ambas están vinculadas directamente con el Estado representado por el juez. Y las consecuencias de esta teoría fueron enormes. Primero, separó para siempre el proceso del problema de fondo. Son dos cosas distintas. Segundo, dio vida a la idea de los presupuestos procesales, o sea, los requisitos que se tienen que cumplir para que el juicio sea válido. Y tercero, y esto es importantísimo, transformó al juez, de ser un simple árbitro pasivo, pasó a ser el director activo del proceso. La teoría de Bülow fue un avance gigantesco, sí, pero la historia no se detuvo ahí. Poco después, surgió una nueva perspectiva que veía el proceso no como una estructura rígida, sino como algo mucho más incierto, más vivo, más dinámico. Este nuevo enfoque vino de la mano de otro genio alemán, James Goldschmidt. Él básicamente dijo, un momento, pensar en el proceso en términos de derechos y obligaciones fijos es demasiado simple. La realidad de un pleito legal es mucho más fluida. Para Goldschmidt, el proceso es una situación jurídica. ¿Y qué quiere decir con esto? Pues que, en lugar de tener un derecho a probar algo, lo que una parte tiene es la carga de hacerlo. Si no lo hace, pierde una posibilidad. El juicio se convierte en una serie de oportunidades que se abren y se cierran a cada paso. Es un escenario de incertidumbre total, donde cada movimiento cuenta. Y esta cita de él lo deja clarísimo. Goldschmidt compara el proceso con la guerra. El resultado final no está escrito en piedra, depende de una serie de batallas. Un derecho, por más fuerte que parezca, puede aniquilarse por completo si se desperdicia una oportunidad o si no se cumple con una carga procesal. Es una visión mucho más dramática y para muchos mucho más apegada a la realidad. Entonces, para ponerlo en blanco y negro, Bülow nos da la imagen de una estructura, como un edificio con reglas claras, con derechos y obligaciones bien definidos. Es algo estático. Goldschmidt, en cambio, nos avienta a un campo de batalla, un escenario dinámico, incierto, que se rige por cargas, posibilidades y expectativas. Ahora, a lo mejor todo esto suena como una discusión de académicos, ¿verdad? Pero la verdad es que entender estas teorías es fundamental para poder comprender cómo funciona la justicia en la vida real. A ver,
Resumamos. La teoría del contrato ve el proceso como un simple apretón de manos. La teoría de la relación jurídica lo ve como una estructura sólida, como un edificio. Y la teoría de la situación jurídica lo ve como un campo de batalla. Cada analogía, como ven, nos da una pieza diferente del rompecabezas. Lo más importante es que ninguna teoría es la correcta y las demás las incorrectas. No. La visión del contrato nos recuerda de dónde viene todo esto. La de Bülow nos da la estructura, el esqueleto y el rol del Estado. Y la de Goldschmidt le pone el picante, la dosis de realismo sobre la incertidumbre y la estrategia. Todas juntas nos pintan un cuadro mucho más rico y complejo. Y todo este recorrido por las ideas nos lleva a una última reflexión, una que va un poquito más allá de la pura teoría del derecho. Si aceptamos, aunque sea en parte, que el proceso es más un campo de batalla dinámico que una estructura fija, ¿qué implica eso para la idea que tenemos de justicia? Si el resultado depende de la estrategia, de las cargas, de las posibilidades, ¿el juicio es de verdad un mecanismo para descubrir una verdad que ya existía, o más bien es un espacio donde se construye una verdad? Una que, por cierto, pudo haber sido completamente distinta con un movimiento diferente. Es una pregunta que, creo, vale la pena dejar abierta.